Bueno, no quiero, no vamos a hablar del tema de la segunda venida de Cristo en esta oportunidad, pero sí quiero decir algo antes de iniciar con el tema, es la venida del Señor está muy cerca, muy cerca. Lo hemos escuchado por años, por años. El Señor viene, sí. Y algunos incluso, escuchaba a una hermana hace unos meses, yo le decía, es que estamos viendo por los sucesos universales y no solamente es, no solamente lo que tiene que ver con las personas, aún con el tema del clima, los cambios climáticos, el deshielo en el polo, tantas cosas que están sucediendo que indican a dónde va todo conforme está escrito y el Señor viene pronto. Ella me decía, pero ¿hace cuánto se dice lo mismo? Pero yo creo en verdad creo que el Señor está tan cerca, puede ser hoy, puede ser este año, pero por lo menos en los próximos años próximos estaremos yendo con Él, los que hemos creído de todo corazón en el Señor. Entonces, escuchábamos en noticias acerca de, se comienza una guerra en Israel con con grupo Hamas es que es, donde creo que van 400, como 400 muertos y yo no sé cuántos heridos. Y el ministro de Israel le dice que eso no se va a quedar así, que les va a mostrar cuán caro es meterse con ellos y hacer semejantes cosas. Entonces, eso gira a nivel mundial rumbo a las profecías bíblicas, eh, donde Israel todavía le quedan lágrimas por derramarse, todavía sufrimiento por padecer, pero un día el Señor vendrá y le rescatará. Entonces, estaba pensando en el tema de qué sirven las buenas obras. Un niño se acerca a su papá y le pregunta, papi, ¿de qué sirven las buenas obras? Papá dice, se queda pensando y dice, pues de mucho y de nada. El niño se queda mirándolo, ¿cómo así? De nada, porque en cuanto a la salvación, no debemos hacer nada. Es Cristo quien hizo por nosotros en la cruz. Pero en cuanto a lo que es la vida cristiana, después de haber creído, Dios quiere que hagamos buenas obras. Vamos a mirar las buenas obras antes del pecado. Génesis capítulo 1. El primero que hizo buenas obras fue Dios mismo. El primero que hizo buenas obras fue Dios mismo. Entonces dice, versículo 1, capítulo 1, en el principio, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Creando. ¿Son buenas obras las que está haciendo? Sí, porque es con el beneficio de la humanidad que vendrá en el futuro. No están aún ahí, pero vendrán y para el beneficio de ellos está haciendo lo que hace. Creó Dios. Entonces ya vemos en el versículo 1, el primer capítulo de la Biblia, buenas obras. Estas buenas obras, ¿hacia qué apuntaban? ¿Para qué las hizo Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Alguien se acuerda de un versículo de que nos hable para qué es la creación? ¿Qué nos permite ver la creación? ¿Qué nos enseña la creación? ¿Se acuerda de algún versículo? ¿Alguno? Bueno, hay un versículo en Romanos, capítulo 1,
Dice, versículo 18, Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela, o sea, se revela es con B corta, se muestra, revela con B larga, habla de rebelión, de ir en contra de una ley, pero aquí revela es mostrar, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Romanos 1, versículo 20 dice, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué se ve a través de la creación? ¿Qué señala? ¿Qué muestra? ¿Qué revela el hecho de que Dios hizo? ¿Qué vemos en el versículo? Las cosas invisibles de él, su eterno poder, su deidad, el hecho de que él es Dios, se hacen claramente, mire ese juego de palabras entre invisibles y después visibles desde la creación del mundo. O sea, que lo que no podemos ver de Dios, lo podemos ver a través de lo que Dios hizo. ¿Qué vemos a través de lo que Dios hizo? ¿Vemos qué? Vemos su poder. Vemos el hecho de que Él es Dios. No hay otro ser en el universo fuera de Él, más allá de Él, que se iguale a Dios. No lo hay. No lo hay. Su eterno poder y deidad. Él es Dios. En la creación Él está colocando el sello. Yo soy Dios eterno, todopoderoso, sabio. Entonces, lo que no se puede ver de Dios se ve a través de la creación. Entonces, miren cómo comienzan las buenas obras. Las buenas obras enfocan, están direccionadas a señalar a Dios. Las buenas obras que podemos hacer hoy, muchas de ellas están manchadas con el orgullo. Yo hice, yo logré, yo alcancé, yo soy miembro de una fundación, de una ONG y hemos llegado a tantas familias en el mundo y se llenan de orgullo. Pero las buenas obras que vemos en la Biblia de parte de Dios lo señalan a Él. Quieren que le miremos, quieren mostrarnos a Dios. Entonces, el primero que hizo buenas obras, ¿quién fue? Dios mismo. Dios mismo. ¿Están manchadas de pecado? De orgullo, soberbia. No. Él muestra quién es Él a través de lo que Él hace. ¿Quién fue el segundo que hizo buenas obras? Miremos en Génesis capítulo 2. Génesis 2, versículo 19. Jehová Dios formó, hizo pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, ¿quién es el segundo que hace buenas obras? Adán. Miren, esto fue antes del pecado.
¿Qué relación tiene lo que Adán hizo con Dios? Ahí lo pueden ver en los versículos que leyeron, 19 y 20. ¿Qué relación tiene que Adán hizo lo que hizo con Dios? Que Dios quería. Que era la voluntad de Dios. Mire lo que dice el 19. Y las trajo a Adán allí en la mitad. Y las trajo a Adán para que viese de quién fue la iniciativa de Dios. Él hizo buenas obras, pero la iniciativa fue, o sea, al estar haciendo algo, él estaba conectado perfectamente con la voluntad divina. Las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y el 20, y puso Adán nombre a toda bestia. Miren cómo está conectado lo que hace con lo que Dios quiere. Así debería ser siempre con nuestras vidas, ¿verdad? Lo que hacemos conectado con lo que Dios quiere. Pero ¿cuántas veces sucede así? ¿No debería ser nuestro diario caminar con Dios, lo que hacemos conectado con la voluntad de Él? ¿No debería ser así? ¿Quién le dio la capacidad a Adán? O sea, que Dios le da un trabajo, pero no lo deja sin la capacidad para hacerlo, se la da. ¿Con quién estaba en armonía Adán al hacer lo que hacía? Con Dios. Entonces, el primer ser que hizo buenas obras fue Dios mismo, y luego seguido por Adán, el hombre, antes del pecado. Pero miremos en Génesis 4, después del pecado. Saben que el pecado llega en Génesis capítulo 3 y el pecado contamina. El pecado daña todo aquello, aún incluso la naturaleza está contaminada por el pecado. Génesis 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eso significa Caín, adquirir. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Vemos aquí buenas obras desde nuestro punto de vista humano? ¿Las vemos aquí o no las vemos? ¿Sí o no? ¿Cuáles buenas obras vemos aquí? Las de Abel, las de Caín no fueron buenas obras. O sea, no fue buena obra llevar una ofrenda al Señor. Eso fue una mala obra. ¿Fue buena o fue mala? Entonces, dice, versículo 3, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y el 4, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. A las dos ofrendas ofrecidas, una por Caín y otra por Abel, ¿Dios le agradó? ¿A Dios le agradaron ambas? No, no. ¿Qué está diciendo ahí la Biblia? Que no todas las buenas cosas que se hacen agradan a Dios. Y ojalá esto lo aprendiéramos en las iglesias cristianas del mundo de hoy. No todo lo bueno que se hace agrada a Dios. ¿Por qué? Porque no se hace a la manera de Dios. Entonces, se pueden hacer cosas buenas desde nuestra concepción humana, desde el punto de vista humano, hacer cosas buenas, pero no agradar a Dios porque no se hace a la manera que Él establece. ¿Qué manera se había establecido? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios? Dios, creo que es 3:21, si no estoy mal, sí, 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
¿Qué les enseñó Dios a ellos a través de ese sacrificio? Que para acercarse a Él se necesitaba de un sacrificio. ¿Hacia dónde apuntaba eso? Eso, hacia Cristo. Apuntaba hacia Cristo. Apuntaba que si un día Dios enviaría un inocente para morir por el culpable. El culpable soy yo. El que iba al infierno soy yo. Y vino un inocente y murió por mí. Adán y Eva pudieron ver cómo Dios hacía un sacrificio, sacaba túnicas de pieles y los vestía. Pudieron ver que por el pecado de ellos, un inocente murió. Y nosotros también podemos ver, cuando vemos en la cruz, cuando miramos la cruz, que un inocente pagó por nosotros. ¿Lo merecíamos? Yo, pecador sucio, pecador que merezco la condenación, miro a la cruz y veo a mi Señor Jesucristo muriendo por mí. Ellos pudieron ver algo espantoso, no sé cómo llamarlo. Ellos nunca habían visto un muerto, nunca habían visto derramar sangre, y ver cómo Dios delante de ellos coge esos animalitos y los mata porque ellos pecaron, para hacer de ellos, para tomar de ellos piel, para cubrirles a ellos. ¿Qué deberíamos sentir nosotros? ¿Qué deberíamos sentir nosotros al pensar como Cristo murió por mí? ¿Qué deberíamos sentir nosotros? ¿Qué deberíamos pensar? ¿Cómo debería ser nuestra vida cotidiana? Al mirar a Cristo, Cristo muere por mí, Cristo muere por mí, yo no lo merezco. Señor, ayúdame hoy a vivir para ti. Y el día siguiente, Señor, no merezco aún estar aquí aún de pie. Ayúdame a vivir para ti. Pero necesitamos mirar la cruz y recordar que fue por mí, fue por mí. Aún a pesar de que pasen años en la vida cristiana, no olvidar, fue por mí. Y cuando Adán tiene sus hijos, seguramente les dicen, mire, pecamos, ofendimos a Dios, y Dios, ¿qué hizo para que nos acercáramos a Él? Hizo sacrificio de animales. Entonces, Abel dice, está bien, yo también lo voy a hacer, y lo hizo. Pero Caín no lo hizo, sino que estableció su propia manera. Acercarse a Dios a su manera, y eso fue lo que Dios rechazó. A Dios le desagradó la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de Abel. Conclusión, todas las buenas obras son aceptadas por Dios, son vistas bien por Dios. ¿Qué buenas obras puedes estar haciendo tú hoy que a Dios no le agradan? Bueno, hemos visto las buenas obras de Dios. ¿Qué más vimos? ¿Quién fue el segundo? Y ahora los terceros que venía a ver. Ahora, vamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4. Yo quiero decirte esto. ¿Estás seguro o segura, segurísimo de tu salvación? ¿Estás tan seguro y confiado que si mueres hoy irás a la presencia del Señor? ¿Estás convencido de eso? Completamente convencido. Si no lo estás, es hora de que enfrentes esta verdad y que mires a Dios y pide que te enseñe, porque esto es de vital importancia. No hay nada más importante en tu vida hoy que arreglar tus cosas con Dios antes de partir, si es que sientes inseguridad acerca del tema. Cuidado, porque no hay nada más importante que esto. Efesios dice, capítulo 4, versículo 1. Pero antes, discúlpeme, antes quiero que miremos Efesios, en el mismo Efesios, capítulo 2. Dice,
Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto, la fe, no de ustedes, pues es un regalo de Dios, un don de Dios. Y el 9, no por obras, para que nadie se enorgullezca, para que nadie se gloríe, porque somos, escúchelo, usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿lo es? Esto es para usted. Somos hechura suya. ¿Hechura de quién? De Dios. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para, atención, la salvación no es por buenas obras. La salvación, ¿por qué es? Por gracia. Cristo murió por mí, pero la salvación es para, o sea, Dios quiere y Dios establece que sus hijos hagan y vivan en buenas obras. Y mire lo que sigue, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué buenas obras? ¿Qué buenas obras? ¿Venir a la iglesia es buena obra? Sí, si lo estamos haciendo para Dios, convencidos de Dios. ¿Servir en la iglesia es buena obra? ¿En un ministerio? ¿Orar por una persona es buena obra? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto debemos hacer buenas obras? Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese anduviésemos es una vez a la semana, dos veces, tres veces. ¿Cuántas veces? Constantemente. Dios no solo, esto no es alternativo. Esto no es si quiero. Esto no es, mira hermano, es que a mí no me nace, la verdad. A mí no me gusta que me presionen. A mí no me gusta que me presionen, la verdad. Y a mí no me presionen. Espera, hermanito, que me nazca. Cuando me nazca, yo lo hago. Esto no está hablando de si lo siento o no lo siento. De si se me antoja o no se me antoja. No, Dios lo diseñó de esa manera y nosotros no tenemos alternativa para decirle no a Dios. Oiga, qué atrevidos somos nosotros, rescatados, salvados, y se nos ocurre decirle en la misma cara a Dios, espere que yo lo sienta, espere que me nazca y cuando yo lo sienta lo hago. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Imagínese usted cuando estábamos siendo criados por nuestros padres que nos mandaran a hacer algo. Espere, papá, que yo lo sienta. O que estuviéramos en el trabajo, en nuestros oficios y que hacer, viniera el jefe, por favor, necesito que haga. Ay, espere que me nazca. Espere que lo sienta. Cuando lo sienta, lo hago. Es eso así. Pero si lo hacemos con Dios. Ah, con Dios sí. Con la gente no lo hacemos. Con nuestros jefes no. Con Dios sí. Porque aquí está diciendo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, preparó de antemano. ¿Para qué? Para que miráramos si lo hacíamos o no lo hacíamos, para que pensáramos cuándo, en qué momento decidíamos comenzar a hacerlo. No, para que continuamente, cotidianamente, estemos andando en esas buenas obras. ¿Cuánto necesitamos aprender, cierto? Y nuestra voluntad tan rebelde. Caín no es el único rebelde. Nosotros también muchas veces lo somos. Y miremos ahí donde vamos en Efesios 4:1. Dice versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, mire la palabra que se repite, ¿cierto? Estamos, donde estábamos leyendo, en 2:10 dice al final, para que anduviésemos en ellas. 4:1 dice, os ruego que andéis, si ve cómo se repite el mismo verbo,
para que andéis como es digno de la ocasión con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿De qué me está hablando estos versículos? ¿De qué me está hablando? ¿De hacer o de qué? ¿De qué me está hablando? De obedecer, pero miren que está hablando de algo cotidiano, versículo 1, que andéis como es digno, pero también dice versículo 2, el versículo 2, ¿de qué me habla? ¿De obras? ¿De qué? De actitudes, ¿cierto? De actitudes. O sea, el marco de las buenas obras debe ser las buenas actitudes. Imagínese un hermano a quien el hermano dice, sí, yo voy y ayudo a organizar el local, a limpiar, a barrer, a hacer lo que sea, a trapear, yo voy. Y el día que le correspondió, pasó algo en casa y se vino enojado, tira las sillas, por allá tiró no sé qué cosas, está haciendo todo de mala gana. Eso es hacer para Dios. Entonces dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Las obras son importantes, pero lo que también es importante es hacerlo con actitud adecuada. No tiene validez hacer cosas buenas de mala actitud o por razones erróneas. ¿Se acuerdan que hemos visto que en Filipenses habían personas predicando el evangelio por envidia, por contienda? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Eran cosas buenas hechas por malas razones. Y aquí vemos buenas actitudes deben acompañar las buenas cosas. ¿Cuántas de las cosas que has hecho en diferentes ministerios aquí en la iglesia han sido con malas actitudes? Porque me toca. No, no. Ay, pero es que no, pero ya que ya me comprometí, ya tengo que ir, ya me comprometí, ya tengo que ir, ya voy entonces. No puedo quedar mal. Y fuera esta hermana tan cantaletosa que es para que me esté llamando a preguntarme cosas. ¿Qué es eso? ¿Para Dios? ¿Eso es servir a Dios? ¿Ah? Bueno, ahí está la cosa, porque si se comprometió, debería cumplir. Pero lo que tengo que evaluar también son mis actitudes. ¿Mm? Sí, eso, ¿a quién voy a agradar? O sea, cuando comienzo a hacer las cosas por las personas, es donde comienzo mal, ¿cierto? Donde el hermano se acerca, sí, yo lo hago, pero usted está pensando en él, pero usted no está pensando en él, en Dios. Sí, yo lo voy a hacer, hermano, pero usted está pensando, lo voy a hacer por Dios. Porque bueno, ¿qué tal que el hermano me pida y yo lo hago de muy buena voluntad, pero él ni siquiera se acordó de decirme gracias, hermano? Usted cumplió, qué bien, no, lo hizo perfecto. Igual me siento contento si lo estoy haciendo para él. Bueno, Efesios 5 dice, versículo 1, hemos visto las buenas obras antes del pecado, vimos a Dios y vimos luego a Adán. Luego las buenas obras después del pecado, vimos a Caín y Abel como tercer punto. Luego vimos las buenas actitudes en las buenas obras en Efesios capítulo 4. Y ahora vamos a ver el móvil de las buenas obras. Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados.
¿Se acuerdan de la palabra que he dicho? Que se repite, el verbo. Eso. Dice aquí versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cuál debe ser el móvil de las buenas obras? El amor. ¿Amor a quién? A Dios. Primero a Dios y amor a los hermanos. Ese debe ser el móvil de las buenas obras. ¿El amor implica sacrificio? Sí, sí, claro que sí. Ahí lo está diciendo. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que hiciste un sacrificio por un hermano o una hermana? Por cumplir en un ministerio para el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que serviste que implicó para ti un sacrificio? Ah, pero a veces para cumplir con nuestras tareas en el deporte, o digamos, por ejemplo, María Paz está estudiando a tocar, está aprendiendo a tocar un instrumento, eso implica tiempos, horas, a veces de pronto cansancio, uno no quiere ir, pero va. Igual pasa con el deporte, hacemos sacrificios, ¿sí? Y para Dios, para su obra, para el ministerio que Dios me ha colocado, porque a cada uno Dios ha dado algo para hacer en su iglesia. ¿Qué estás haciendo para el Señor en la iglesia? ¿Qué te está moviendo a hacer lo que estás haciendo? El amor a Dios. Y andad en amor. Es una constante, andad en amor como también Cristo nos amó. El propósito de las buenas obras, Efesios 5:10. ¿Cuál es el propósito de las buenas obras? Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿A quién agradas? ¿A quién agradas? Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Estás agradando al Señor? ¿Puedes decir en tu vida que tu vida es una vida enfocada a agradar al Señor día a día? Y leamos Efesios 5:17. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen, no se embriaguen con vino, en lo cual hay ese es desenfreno, o sea, no hay freno ahí, hay disolución. Antes bien, se llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todo termina en gracias a Dios. No gracias a mí porque me comporto bien. Gracias a Dios porque me sostiene. Gracias a Dios porque me ayuda a cumplir con el trabajo que me ha encomendado. ¿Por qué creen que yo estoy aquí hoy de pie? Por mí, mis fuerzas, mi sabiduría, mi compromiso. Dios me sostiene. Es Dios quien nos ayuda. Y terminamos con un versículo en Gálatas, allí en el libro anterior a Efesios, hablando de las buenas obras, hablando de las buenas obras. Dice desde el 6:7. No se engañen, no se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Va a recoger lo que siembra. Versículo 8. El que siembra para su carne, para sus pasiones de la carne, segará corrupción, algo dañado, podrido, huele mal. Mas el que siembra para el espíritu, esto es, en mayúscula, o sea, el espíritu de Dios, del espíritu segará vida eterna. De acuerdo a lo anterior, sigue el versículo 9. No nos cansemos, escuchen bien,
No solamente es hacer, sino tan repetidamente que podemos cansarnos. Pero dice, no nos cansemos pues de hacer ¿qué? Bien, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, y escuchen esto, que esto quede para usted en su corazón. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y termina diciendo, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Estás cumpliendo este versículo? ¿Lo estoy cumpliendo yo? Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero de manera preferencial, de manera que sea prominente, mayormente a los de la familia de la fe. Pronto llega la eternidad y se acabará la oportunidad para cumplir el versículo 10. Ya estaremos con el Señor. Este versículo 10 tiene un límite de tiempo mientras estemos acá. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Hay buenas obras que desagradan a Dios? Hablamos buenas obras desde el punto de vista humano, desde nuestros ojos carnales, humanos. Pues hay buenas obras que desagradan a Dios. Lo vemos en Caín. Supuestamente una buena obra, pero que rechazó la manera de Dios. ¿Hay obras que se pueden hacer con mala actitud? Sí. ¿Agrada al Señor? No. Las buenas obras no son una anestesia contra el pecado. O sea, usted peca en la semana, pero va y hace algo bueno y entonces ya no se siente, me sentía pésimo porque hice esto. Pésimo me sentía. Entonces hago algo bueno y eso como que me calma. ¿Eso serán las buenas obras? Lo que usted tiene que hacer es arrepentirse del pecado. Las buenas obras no borran las malas que he hecho. Las buenas obras deben caracterizar mi vida. No debe ser algo ocasional, eventual. Debe ser mi diario vivir. Porque a Dios agrado y para Dios debo vivir. Oremos. Señor, cuando pensamos en las buenas obras, tenemos un mundo tan confundido que piensa que las buenas obras son la base para la salvación, quitándole y restándole importancia a la obra de la cruz, cuando la obra de la cruz es suficiente. Es tan grande esa obra, es tan inmensa que no necesita añadirse nada a ella para alcanzar la salvación del más perverso pecador del mundo. Es suficiente y más que suficiente. Y oramos que tu espíritu obre en cada corazón en esta oportunidad. Y si alguien aún no ha arreglado las cosas contigo, Señor, que venga arrodillado hoy, inclinado su corazón a tus pies, para reconocer su pecado, para reconocer que va rumbo al infierno y reconocer que el único camino es Cristo, no la religión, no esta iglesia, sino el Señor Jesús. Pero también oramos, Señor, por los creyentes aquí que escuchan tu palabra, por cada uno de nosotros, porque pensamos que las buenas obras son una alternativa de vida, porque pensamos que las buenas obras deben marchar conforme a nuestros cambios emocionales, porque pensamos que las buenas obras son para personas desocupadas, cuando las buenas obras están allí para cada uno de los salvos, cada uno de los redimidos, cada uno de los libertados por el Señor Jesucristo. Donde si otras personas pueden hacer cosas adicionales, además de trabajar, pueden estudiar, pueden hacer ejercicio, pueden hacer muchas cosas
¿cómo nosotros no haremos lo debido con respecto a lo espiritual? ¿Qué estamos haciendo, Señor? Cuando dice de la Escritura que hagamos buenas obras y mayormente a los de la familia de la fe, lo estamos haciendo. Estamos siendo de bendición a nuestros hermanos. Estamos orando, estamos exhortando, estamos acompañando, estamos con un corazón apoyando a alguien. Estamos sirviendo en un ministerio, algo constante y perseverante para tu gloria. Y si no lo estamos haciendo, ¿por qué no estamos haciendo algo? Dios nos ha dejado como tarea. ¿Y por qué no estamos cumpliendo con aquello? Señor, oramos una vez más, que nos ayudes a entender, a ver y a vivir tu palabra, a practicarla, a crecer, a arraigar nuestras convicciones en ella. Dios, gracias en el nombre del amado Señor Jesús.